Hola, ¿cómo están? Los saludo a todos, pero muy contenta. ¿Por qué? Porque hoy iniciamos nuestra escuela dominical. Hoy estamos muy contentos y preparando muchas cosas para todos ustedes. Así que vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. Y antes de comenzar todo lo que tenemos preparado, queremos presentárselo a nuestro Padre Celestial, porque para Él sea la honra y la gloria, todo lo que hagamos. Así que oremos. Padre Celestial, gracias te damos, porque hoy damos inicio a la escuela dominical. Padre bendito, tú sabes que hay muchos programas especiales para los niños, para los adultos, y todo, Señor, lo queremos hacer para ti, para honrar tu nombre. Gracias, Señor Jesús, porque tú mereces la honra y la gloria, porque tú nos diste la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mi nombre es Anita Ruth y yo todos los domingos les voy a estar presentando el programa de la escuela dominical. Y para comenzar y mostrarles lo que tenemos, les quiero decir que tenemos una alabanza lema y es esta. Vamos, escuchémosla. Por eso nos dio la noche y el día. Separó las aguas, hizo el cielo, claro y limpio como un espejo. Hizo la tierra, hizo el mar, hizo los árboles que fruto nos dan. Hizo el sol, hizo la luna y las estrellas que nos alumbran. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación y en el séptimo descansó. Y en el séptimo descansó. 5. Llenó de peces todo el mar y aves en el cielo para volar. De animales la tierra llenó y a su imagen al hombre creó. 7. Dios feliz con su creación, en este día él descansó. Ahora dime tú, ¿en cuántos días hizo Dios la creación? En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación y en el séptimo descansó. Y en el séptimo descansó. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación y en el séptimo descansó. Y en el séptimo descansó. Hoy a mí me encantó. En 6 días. Oh, hermosa, espero que ustedes se la sepan. Y también les quiero decir que durante esta semana estuvimos enviando saludos de cumpleaños y de aniversarios de matrimonio. Y les quiero hacer recordar que estuvimos saludando a Valentina y estuvimos saludando a Cristina. A ella les deseamos muy feliz cumpleaños, pero también hubieron 2 matrimonios que estaban de aniversario y
Fue nuestro hermano Javier y nuestra hermana Carlita y también nuestra hermana Gladys con su esposo Francisco. Muchas felicidades y que su amor vaya creciendo, creciendo. Bueno, ahora también les quiero decir y les quiero presentar a las hermanas que van a estar a cargo de las clases de esta escuela dominical. ¿Vamos a conocerla? Hola, soy Carolina Castillo y este año estaré de secretaria y tesorera de la escuela dominical. Mi trabajo va a estar enfocado en saludarlos cada día en sus cumpleaños, aniversarios de matrimonio. Y cualquier consulta o cosa que quieran hacerme, también estaré dispuesta a responderles. Eso. Hola niños, yo soy la tía Carlita Y yo soy la tía Karina. y les damos la bienvenida a nuestra clase que es Valiente Guerrero de Jesús. Los dejamos invitados para que puedan conectarse cada domingo a la escuela dominical y ver todos esos temas que tenemos preparados. Yo voy a estar encargada de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y yo les voy a ir mostrando cada lección las manualidades que tienen que ver con lo que la tía Carlita nos va a ir enseñando cada domingo. Sí, niños. ¿También vamos a aprender, tía? Vamos a aprender lindas alabanzas. Lindas alabanzas, niños, que pueden ir aprendiéndose todas las mímicas que tenemos que hacer con esas alabanzas, porque recuerden que también tenemos una alabanza lema. Así que los dejamos a todos invitados con todas las cosas lindas que tenemos preparadas junto a la tía Cari. Bendiciones, Nos niños. vemos. Chao. Hola niños, soy la tía Rocío. Yo soy la tía Pamela y somos de la clase Corderitos de Jesús. Yo les voy a estar enseñando sobre las lecciones bíblicas y conmigo van a aprender las manualidades. Sí, este es un libro que ustedes ya tienen junto con las lecciones y atrás aparecen cada manualidad que vamos a realizar en este periodo. Hola, yo soy Claudia. Y yo, Carolina. Y nosotras estaremos con la clase Mensajeros de Jesús. Yo estaré dando las lecciones bíblicas, Y yo estaré a cargo de las manualidades. así que la esperamos todos los domingos. ¡Chao! ¿Se fijan que teníamos esa sorpresa? Tenemos profesoras y todo. Y también quiero decirles que en esta escuela dominical también vamos a tener avisos. Así que tenemos los avisos de esta semana. Les quiero presentar a nuestro hermano Cristian que nos va a dar los avisos de esta semana. Los juveniles y los más pequeñitos. Tenemos Contracorriente y también tenemos a los juveniles, que son un poquito los preadolescentes, que podríamos decirlo así. Ellos se reúnen los días viernes y le damos gracias a Dios por aquellos matrimonios que están trabajando con nuestros hijos. Que el Señor les ayude, que anime a estos jovencitos que cada día conozcan más de nuestro Dios. Día viernes se junta juveniles y se junta Contracorriente. También las damas de nuestra iglesia son trabajadoras y ellas se reúnen los días martes en dos modalidades para estudiar la palabra de Dios, el martes en la mañana a las 10 de la mañana y el miércoles a las 19:30. Sigamos orando por aquellas hermanas que trabajan para crecer y edificarnos como iglesia en la obra de Dios. También orar y no olvidar de orar, también no olvidar a nuestros jóvenes que también se reúnen. Orar por nuestros hermanos que les guían a estar cerca de la presencia de Dios. Son algunos de los avisos que tenemos como iglesia en esta primera escuela dominical. Sigamos orando por nuestros ministerios, por nuestros hermanos que hacen posible que nosotros podamos seguir edificándonos y alimentándonos a través de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Mientras escuchamos la alabanza lema, eso significa que la escuela dominical ya está terminando. Mientras nosotros seguimos escuchando la alabanza, tú como alumno te vas a retirar a tus clases. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pinchando el link que aparece en la descripción más abajo. Y los adultos seguirán viendo este video de la alabanza lema y después viene el mensaje de esta mañana. Así que con eso nos vemos la próxima semana. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana. Así que nos vemos.
Nos vemos, chao, chao. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. Y en el séptimo descansó. Y en el séptimo descansó. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. Y en el séptimo descansó. Y en el séptimo descansó. Creó la luz con alegría, por eso nos dio la noche y el día. Separó las aguas, hizo el cielo, claro y limpio como un espejo. Hizo la tierra, hizo el mar, hizo los árboles que fruto nos dan. Hizo el sol, hizo la luna y las estrellas que nos En alumbran. 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. Y en el séptimo descansó. Y en el séptimo descansó. 5. Llenó de peces todo el mar y aves en el cielo para volar. De animales la tierra llenó y a su imagen al hombre creó. Dios feliz con su creación, en este día él descansó. Ahora dime tú, ¿en cuántos días hizo Dios la En creación? 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. Y en el séptimo descansó. Y en el séptimo descansó. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. Y en el séptimo descansó. Y en el séptimo descansó. Muy buenos días, hermanos. Les saludo con mucho gozo en el Señor y gozo por estar estudiando la palabra de Dios. Estamos en el libro de Marcos. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que están compartiendo con nosotros en esta mañana. Dios les dé fuerza, Dios guíe sus vidas, Dios les anime cada día a estar cerca de su presencia. El capítulo anterior o el programa anterior en el estudio, nuestro hermano Eloy nos dio la introducción al libro de Marcos. Y a mí me ha correspondido desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y vamos a tener un momento de oración para comenzar. Señor, en esta hora te damos gracias porque podemos estar delante de tu presencia. Yo quiero pedir en esta hora que tú abras nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu me guíe para compartir tu palabra de manera clara, Señor, y que podamos edificarnos como iglesia, cada día queriendo conocerte más, cada día queriendo, Señor, estar más cerca de usted a través de la oración, a través del estudio de su palabra. Yo ruego que todos nuestros hermanos que están con nosotros en esta hora, todo oyente que pueda estar compartiendo por primera vez con nosotros, sea lleno de tu bendición en esta mañana. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. La palabra de Dios dice así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz,
el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Cuando hemos oído hablar de alguien que no conocemos, podemos hacernos una idea de cómo es esa persona. Pero la única forma de comprobar si estamos en lo correcto de lo que pensamos es compartiendo vivencias con esa persona. Y podemos ver con el tiempo si lo que pensábamos era correcto o si estábamos totalmente errados en nuestra apreciación o en nuestra manera de pensar de aquella persona. Pero solo el tiempo de compartir, de ver vivencias con esa persona que habíamos escuchado pero no conocíamos, nos dará la respuesta a ese interrogante. Marcos, en estos primeros 8 versículos, narra el comienzo de la historia de nuestro Señor Jesucristo, que no era conocido por muchos, pero el objetivo, a través de estos estudios, es conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien no ha escuchado de nuestro Señor Jesucristo, que sea el tiempo para caminar con Él. Y antes de meternos en el estudio de la palabra de Dios, quisiera que cada uno de nosotros meditáramos en algunas cosas o en unos conceptos que normalmente usamos. El primero de ellos es la palabra Jesucristo, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que usted meditara en lo que significa. Según Mateo 1:21, el nombre Jesús es el nombre que le hemos dado a Dios cuando estuvo en la tierra como hombre. Y lo encontramos en Mateo 1, versículo 21, y dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Cuando Dios tomó la forma de hombre, el nombre de que se le llamaba era Jesús. Cuando hablamos de Jesús, hablamos del nombre de Dios hecho hombre. Y acá en Mateo 1:21 sale que el ángel le dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando hablamos de Jesucristo, es la traducción de la palabra hebrea Mesías. Cuando se tradujo el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la palabra Mesías se tradujo en el griego como Christos, y que significa Mesías. Y el significado de Mesías es el ungido. Quiero que tengamos claros estos conceptos. Cuando hablamos del ungido, era una práctica que se hacía en Israel cuando alguien iba a ser un rey. Vale decir, el primer rey de Israel es Saúl, y cuando Dios lo menciona o da la orden de que él iba a ser el rey de Israel, manda a su profeta Samuel para que lo unja, como testimonio de que él iba a ser un rey y que iba a gobernar. Lo mismo sucedió con el rey David. Cuando Dios escoge a David para que sea rey sobre Israel, manda al profeta Samuel para que lo unja, como testimonio de que él iba a gobernar, de que él iba a ser un rey en su pueblo. Y cuando hablamos de Jesús, el Cristo, que es el Mesías, Jesús, el Cristo, el Mesías, hablamos de que es el ungido, de que él iba a ser y que es
el Rey de Reyes, que va a gobernar por la eternidad. Entonces es una palabra que usamos muy frecuentemente, Jesucristo, pero Jesús es el nombre y Cristo es el título que se le da al Señor Jesús, que ha de gobernar y que ha de ser rey. También, antes de entrar al libro de Marcos, vamos a ver cuál es la audiencia original. La audiencia original, muchos comentaristas concuerdan con que son cristianos, gentiles de Roma, convertidos de Roma. Hay algunos que también piensan que son judíos, pero son los comentarios y las evidencias que hay una gran mayoría que se inclina porque son cristianos gentiles de Roma. Sin embargo, podemos ver que en el Evangelio de Marcos, como dato, es diferente al Evangelio de Mateo y al Evangelio de Lucas. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo está dirigido a judíos, por eso que tiene genealogías y habla de que Abraham engendró a Isaac y sigue la genealogía en el comienzo del libro de Mateo. Hay costumbres judías y se habla a una audiencia judía. En el Evangelio de Lucas está destinado a un individuo. Por ejemplo, si vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 3. Lucas capítulo 1, versículo 3. Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Va destinado a una persona. Pero Marcos no usa las genealogías porque se piensa, según algunos estudiosos, algunos comentaristas, que el destino es una audiencia cristiana convertida, pero que no eran judíos. Por eso hablamos de cristianos gentiles en Roma. Bueno, siguiendo adelante, teniendo en cuenta los destinatarios, teniendo en cuenta el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su significado, vamos a ir al versículo 1 de Marcos, y dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El primer punto es conocer a Jesús. Este es el objetivo del libro de Marcos. Narrar desde el comienzo la historia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo que tenemos nosotros al estudiar la palabra de Dios. Escuchar y estudiar acerca del mensaje de El Salvador. El Salvador, el Rey que triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás el diablo. Y que rescató al hombre de la condenación eterna. Y vamos a ir a otra palabra que está en el versículo 1, que es principio del Evangelio. ¿El Evangelio? ¿Qué significa la palabra Evangelio? La palabra Evangelio en los judíos viene de la palabra original hebrea basar, que significa una buena noticia con respecto a un triunfo militar o a un rescate físico. Y cuando se habla el término basar en el contexto del Mesías, se habla de la buena noticia de un Mesías, de un rey que iba a salvar y que iba a rescatar, que iba a triunfar definitivamente y que iba a rescatar a su pueblo eternamente. Entonces, cuando hablamos de la palabra evangelio en el término, del término basar en el concepto judío, significaba buena nueva
con respecto a un triunfo militar, a un rescate físico. Y cuando fue traducida esta palabra basar al Nuevo Testamento, la palabra quedó como evangelion, que significaba buena nueva, una buena noticia. Lo interesante es que en el contexto secular de los que no eran judíos, cuando se usaba la palabra evangelio, ellos entendían también acerca de un monarca, porque hablaba o hacía referencia a la llegada de un emperador, al ascenso y también a un triunfo de aquel emperador. Entonces no era una palabra ajena o desconocida. Marcos ocupa esta palabra guiado por el Espíritu Santo, de que está dando la buena noticia de un rey, de un salvador, de Jesucristo. Entonces, cuando Marco escoge la palabra evangelio guiado por el Espíritu Santo, él se asegura de que quien escuche esta palabra, sean cristianos gentiles en Roma o sean cristianos judíos, puedan entender el concepto de quién es Jesucristo, de que es un rey que viene a salvar a su pueblo, que viene a salvar al hombre, a rescatarlo eternamente y triunfar definitivamente. Y así comienza la narración de Marcos, principio del Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, un rey de Jesucristo. Y avanza este versículo diciendo, Hijo de Dios, con los principios del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Para nosotros es como algo tan normal o tan cotidiano escuchar acerca de Jesucristo, pero meditar de que es un Rey, Salvador, que triunfó definitivamente y que rescató eternamente a todo aquel que en Él cree, es algo muy grande, pero pareciera como muy normal, muy común. Sobre todo decir Jesucristo, esta frase, Hijo de Dios. Pero en aquel entonces, no todos conocían a Jesús. En aquel entonces, algunos habían escuchado de Jesús, pero no le conocían. Y otros nunca habían escuchado de Él. Marcos conocía la historia de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente conoció a Cristo y tuvo un encuentro con Cristo por la predicación de Pedro. Digo probablemente porque en 1 de Pedro 5:13, en ese versículo, Pedro, el apóstol Pedro, se refiere a Marcos como mi hijo. Y podemos deducir que habla de que es un hijo espiritual, no un hijo sanguíneo. Por lo tanto, se piensa que Marcos conoció del Señor por el apóstol Pedro. Y al escuchar la predicación del apóstol Pedro, ¿quién era Pedro? Es aquel que hizo esta afirmación cuando el Señor Jesús le preguntó, ¿quién creen que soy yo? Y él responde, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Esta afirmación no era tan fácil, porque al decir que Jesús era el Hijo de Dios, es reconocer que Cristo es igual a Dios. Y eso era casi imposible en esa época, e incluso en esta época hay muchos que no reconocen la deidad de Cristo. Es por eso que el Señor Jesús le dice y lo felicita y le dice que eso no ha salido de él, sino que es el Señor, es el Espíritu Santo quien se lo ha revelado. Por lo tanto, Marcos, al escuchar de Pedro su predicación, él también creyó con su corazón de que Jesús es el Hijo de Dios, lo que lo hace igual a Dios. Y no es fácil reconocer en el corazón del hombre que Cristo es el Hijo de Dios. Lo fue difícil en esa época, lo es difícil hoy en día. Hay algunos que por lógica no pueden entender que Jesús es igual a Dios.
hay algunos que no quieren conocer de Cristo porque han amado más a este mundo o se han amado a sí mismos, que es más importante cualquier cosa menos conocer de Dios. No es algo fácil conocer de Cristo. Es por eso que Marcos, a través de estas primeras palabras, anuncia el comienzo de esta gran historia de un rey que iba a salvar al hombre definitivamente y lo iba a rescatar eternamente. Muchos son los que han oído de Cristo. En esa época, cuando le preguntaron a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, la gente respondía, algunos dicen que eres el Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres algún profeta. Habían escuchado de Jesús, pero no sabían quién era. El título de esta predicación, y creo que no lo he mencionado, es ¿quién es Jesús? Es el título de esta predicación. ¿Quién es Jesús? Y el primer punto es conocer a Cristo, el objetivo de Marco, conocer a Cristo. En esa época, muchos habían escuchado de Cristo, pero no le conocían. Y ellos pensaban que podría ser Juan el Bautista, pensaban que podía ser Elías, pensaban que podía ser algún profeta. Hoy en día, ¿quién pienso yo que es Jesús? ¿O qué es Jesús para mi vida? ¿Qué es Jesús para mi vida? El Señor nos ayude a reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como el Rey de nuestra vida. Que el Señor Jesucristo gobierne nuestra vida, que podamos vivir, que podamos conocerle a través del estudio de su palabra, que podamos decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, que podamos ser parte de esta buena noticia. Yo le invito a que usted sea parte de esta buena noticia de conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primer punto entonces, conocer a Jesús. Título de esta predicación, ¿quién es Jesús? Primer punto, conocer a Jesús. Segundo punto, es el cumplimiento de la profecía. Y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 5. La palabra de Dios dice así: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Segundo punto, cumplimiento de las profecías. ¿Dónde estaban estas profecías que menciona Marcos? Estaban en el Antiguo Testamento y las encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 3 y en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Pero vamos a ir al versículo 2a, versículo 2a, que dice: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Envío mi mensajero. Veamos qué dice Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo envío mi mensajero, tal cual como dice en el capítulo 2 de Marcos. He aquí yo envío mi mensajero. Una profecía del Antiguo Testamento se está cumpliendo y la está citando Marcos para dar a conocer el mensaje de Jesucristo. Y dice que envía su mensajero.
En la antigüedad, o en el primer siglo, era común y era conocido no solo por los judíos, sino también por los gentiles, que cuando un rey visitaba un lugar, enviaba a su mensajero para anunciar su llegada, y así el pueblo que lo iba a recibir estuviera preparado. Entonces, Juan el Bautista es el mensajero que habla esta profecía, y lo vamos a ver más adelante. Pero por lo tanto, dice la palabra de Dios que iba a enviar un mensajero. ¿Cuál es la función de un mensajero? Anunciar la llegada de un rey. Ahora vamos a ir al versículo 2b hasta el versículo 3. Dice así: el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El mensajero no solo anunciaba la llegada del rey, la misión del mensajero también era quitar los obstáculos del camino para que este rey llegara sin ningún problema a su destino. La función del mensajero que hablan las profecías era que también el mensajero que precedía al rey de reyes que había de venir era quitar los obstáculos del corazón del hombre para recibir al Rey, al Señor Jesucristo. Isaías 43 habla acerca de esta profecía también. En Isaías 43 encontramos lo siguiente: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 43. Y Marcos cita esas profecías que encontramos en Isaías y en Malaquías para hablar también de nuestro Señor Jesucristo, de que también a Él le precede un mensajero que iba a anunciar su llegada y que iba a preparar el camino para el Rey de Reyes que había de venir. Eso es con respecto a la profecía. Versículo 4, siguiendo con esta profecía. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Al quitar los obstáculos del corazón del hombre, Juan motivaba al hombre, al pueblo de Dios, a arrepentirse, a pedir perdón por sus pecados. ¿Saben? Menciona que Juan hacía esto en el desierto. Y en el desierto era un lugar que significaba mucho para los judíos, pues ellos fueron esclavos en Egipto y luego fueron llevados al desierto. Y no era cualquier lugar, era un lugar donde ellos estuvieron, no es un lugar cómodo, pero estuvieron con la guía de Dios, a pesar de que ellos fueron rebeldes una y otra vez. Pero estaban cerca de Dios. Y este pueblo iba al desierto en señal de querer estar cerca de Dios. Y es donde Juan preparaba el corazón de cada uno de ellos, motivándolos a dejar de pecar, a que se arrepintieran. Nosotros, como mensajeros también del Rey de Reyes, nuestra misión es dar a conocer al hombre su condición delante de Dios y guiarlos al arrepentimiento. ¿Cuál mensajero precedió al Señor Jesús, al Rey de Reyes? El Hijo de Dios debe preparar o debe ser el instrumento por el cual Dios prepara el corazón de aquel que no le conoce para estar cerca del Señor. Juan lo hacía a través del bautismo. Nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo. Bien,
Y sigamos adelante con el relato. Versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el río Jordán, confesando sus pecados. Una vez que Juan les predicaba acerca del arrepentimiento, de que confesara sus pecados, había un acto público de arrepentimiento, y era el bautismo. De Judea y de Jerusalén, ellos, al escuchar la predicación de Juan, muchos se bautizaban, reconociendo haber violado la ley de Dios, de haber pecado contra Dios. Pero el bautismo no salva. Si bien ellos se arrepentían y confesaban sus pecados y lo hacían públicamente, no olvidemos que así como ellos al principio recibieron al Señor Jesucristo, también ellos, el pueblo de Dios, le entregó. Por lo tanto, el bautismo fue una señal de arrepentimiento, pero el bautismo no salva. Solo la fe en el Señor Jesucristo es lo que salva al pecador. Jesucristo es el único que puede salvar al hombre. Como lo vimos recién en Mateo 1:21, y será su nombre Jesús, que significa Jehová es salvación, porque salvará a su pueblo del pecado. Segundo punto, el cumplimiento de estas profecías. Del 2 al 5 hemos visto cómo Dios, en su poder, cumple sus promesas y lleva a cabo lo que estuvo escrito en el pasado con Juan el Bautista. Se cumple, de que precede la llegada del Rey, del Señor Jesucristo. Primer punto, conocer a Jesús. Segundo punto, hemos visto el cumplimiento de la profecía que la encontrábamos en Isaías y en Malaquías, ya narrada por Marcos, en donde Juan el Bautista es el cumplimiento de aquellas profecías. Es el mensajero que preparó el corazón, que preparó el camino del hombre que iba a recibir al Rey, el Señor Jesucristo. Y tercer punto, vamos a hablar de la descripción de Juan el Bautista. Todo ha sido en torno a la llegada del Señor Jesucristo, el personaje principal. Pudiéramos a simple vista o tal vez si hablamos rápidamente, al hablar de Juan el Bautista, pensar que podría ser el personaje principal cuando le vamos a dar lectura. Pero todo tiene que ver con el cumplimiento de las profecías para la llegada del Señor Jesucristo. Y vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 8, en el tercer punto y final, que es la descripción de Juan el Bautista. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Vamos a describir a Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Tan simple, porque hacía la acción de bautizar. Juan es el nombre, Bautista es la acción de lo que él hacía en el desierto, como lo leímos anteriormente. Dice también acá que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Por qué está escrito esto? ¿Cuál es el propósito de que esto se mencione? Puesto que los líderes religiosos de la época eran totalmente diferentes al profeta Juan el Bautista. A pesar de que ambos decían de llevar el mensaje de Dios al pueblo de Israel, eran totalmente diferentes, tanto en sus mensajes como en su forma de vivir. Mientras Juan no tenía ningún tipo de lujo,
los líderes religiosos de la época, que eran los fariseos y los saduceos, ellos estaban bien vestidos. Ellos tenían un corazón duro, el cual una y otra vez rechazaba al Rey de Reyes, al Mesías. Pero Juan el Bautista cumplía la voluntad de Dios en su vida. Y era más importante para él el dar a conocer la llegada del Rey que su propia vida. Juan el Bautista dejó de lado su vida por servir a Dios, dejó su vida por cumplir la voluntad de Dios en su vida. Totalmente distinto a los líderes religiosos de la época. Y lo menciona en su vestimenta y en su comida. Versículo 7. Es la descripción física de Juan el Bautista. También vamos a describirlo de una manera en su labor. Juan el Bautista era quien cumplía la profecía del mensajero, la que acabábamos de leer. Y a su vez es un profeta. Juan el Bautista cumplía, eso es lo que él hacía, la profecía escrita por Malaquías y por Isaías en el pasado. Y a su vez él era un profeta. ¿Podía él quizás tomar ventaja de su posición ante el pueblo, ya que el pueblo lo escuchaba? El pueblo escuchaba su mensaje, el pueblo lo tenía como un profeta y el pueblo disponía su corazón para estar cerca de Dios. Veían que él era un hombre que caminaba con Dios y él podía tal vez hacer uso de su influencia acerca del pueblo y decir, yo soy profeta, yo no soy como ellos. O usar su cargo como profeta como motivo de buscar algún beneficio delante del Señor Jesucristo o delante del pueblo. Juan el Bautista conocía su lugar delante de Jesucristo. Estaba haciendo la voluntad de Dios al hablar de el Rey que venía y tenía conciencia y sabía cuál era su lugar delante del Rey. Él decía, yo no soy digno de desatar encorvado el calzado de su sandalia. Perdón, la correa de su sandalia, que era su calzado. Conocía su lugar delante de Jesucristo. A pesar de que él era profeta, él sabía que era indigno delante del Señor Jesucristo. Y menciona este ejemplo de desatar la correa de la sandalia, que era el calzado que se usaba, porque era la tarea del esclavo más bajo ante el amo. Desatar la correa del amo y limpiar los pies era la función que hacía el esclavo, el más bajo de los esclavos. Y Juan el Bautista conocía su posición delante del Señor y sabía lo indigno que era al estar en la presencia del Señor Jesucristo. ¿Sabe que cuando usted y yo conocemos de Jesucristo y le buscamos y queremos estar cerca de Él, a cada paso que le vamos conociendo nos vamos dando cuenta lo indignos que somos de ser llamados sus hijos, de que no merecíamos que el Señor Jesús muriera con una muerte y una muerte horrorosa, una muerte de cruz? Por mí, le doy gracias a Dios que Él murió por mí y por todo aquel que en Él cree. Pero no somos dignos. Cada vez que avanzamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo nos damos cuenta de lo indigno que somos. Prueba de ello que Juan el Bautista, siendo un gran profeta, guiando al pueblo al arrepentimiento, él no se encontraba digno de desatar encorvado la correa de la sandalia del Señor Jesucristo. Él conocía su lugar. ¿Cuál es su lugar delante del Señor? ¿Cuál es mi lugar delante del Señor? ¿He oído hablar de Él? ¿Le conozco? ¿Realmente me siento una persona digna o indigno delante del Señor?
Yo le invito a conocer su lugar delante del Señor, a caminar, a conocer de Jesucristo, como lo hacía Juan el Bautista. Y Juan el Bautista conocía su lugar delante de Dios. Y en el versículo 8 dice algo acerca de la acción que él hacía, que era el bautismo. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Juan el Bautista tenía súper clara su posición, su labor, que no era nada comparada con el Rey, con el que venía atrás de él, el Señor Jesucristo. Y la diferencia del bautismo que él menciona, que él ha bautizado con agua, pero el Señor Jesucristo lo bautizará con Espíritu Santo, era muy clara para Juan. Él sabía que lo que él hacía era un acto físico, que guiaba al arrepentimiento, a buscar de Dios. Pero el bautismo del Señor Jesucristo es aquel que puede transformar vidas, que puede transformar su vida, que puede transformar mi vida. Él sabía que el Señor Jesucristo tiene el poder para transformar por dentro. Juan lo hacía por fuera, el Señor Jesucristo tiene el poder para transformar la vida del hombre por dentro. Si usted quiere conocer de Jesucristo y quiere reconocerle como el Rey y Señor de su vida, que tiene el poder para rescatarlo de la condenación eterna, sepa que desde el momento que usted lo reconozca, que yo lo reconozco, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cristo significa Mesías, el ungido, el que profetizaron los profetas en el pasado, que iba a reinar eternamente. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Esto no ha terminado. Esto es parte de una historia que continuará por la eternidad. Podemos concluir que Marcos comienza la historia del Señor Jesús, la buena noticia de salvación, citando las profecías, las que hemos visto, reconociendo que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es el Rey que había de venir. Y Juan el Bautista reconoce que no es digno siquiera de desatar la correa de su sandalia ante el Señor Jesucristo. Juan el Bautista bautizaba por fuera, por graficarlo de alguna manera, pero el Señor Jesucristo es quien bautiza por dentro, quien transforma la vida del hombre. Yo le invito a conocer del Señor Jesús a través de estos estudios. Yo le invito a conocer del Señor Jesús a través de las vivencias diarias, a conocerle, recordando que Él es un Rey que vino a triunfar eternamente y a rescatar al hombre eternamente. Su triunfo es definitivo, su rescate es eterno. Le damos gracias a Dios por su gran amor, por su rescate. Dios les bendiga y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedir que nos ayudes cada día a entenderla. Anímanos a caminar junto a ti. Ayúdanos, Señor, a amarte sobre todas las cosas, a conocerte, a conocer nuestro lugar delante de usted, sabiendo que usted merece el honor, que usted merece la gloria, que usted merece nuestra obediencia, que usted merece, Señor, que nosotros seamos sus hijos por su sacrificio y no por mérito nuestro. Ayúdanos a reconocerte como el Rey de Reyes en nuestras vidas. Ayúdanos a que podamos también decir y entender esta expresión, Jesucristo, el Hijo de Dios. Señor, gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Guíanos a través del estudio de Marcos, un estudio en el cual queremos conocerte, Señor. Queremos estar cerca de ti como iglesia. Yo pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos y te doy gracias por esta tu palabra. No soy digno, Señor, de estar delante de usted. Sin embargo, le doy las gracias por su misericordia, por su amor, por su perdón, por su rescate, por su salvación. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.
Dios les bendiga.